Hola, ¿qué tal? De nuevo, espero que se regrese la señal. No sé si ya me pueden visualizar, no sé si me pueden escuchar. Algo pasó, alguna falla técnica que me sacó de la transmisión. Solo confírmenme, por favor, si es que me pueden escuchar, si me pueden ver bien. ¿Sí? Gracias, Isaías. Entonces, bueno, ahorita continuamos. Ariel, también por ahí vía Divina Cano, había otros que no alcancé a saludar, pero bueno, estamos aquí presentes, ¿no? De testimonio de martirio, claro, ¿no? Los fieles, Ariel, y que bueno, son también, creo que importantes recordatorios de que nosotros debemos de esforzarnos por ser fieles al Señor. Gracias, Amanda. Un abrazo. Qué bien, Omar. Saludos. Recuerdo que habías por ahí colocado unas palabras. Bien, entonces, les decía, Jesús también tiene este llamado, Jesús tiene una convocatoria, pero pues la mayoría no respondemos, no correspondemos de una manera plena. Y esto duele porque lo mismo que pasa con Jesús, ¿no? Incluso parece intensificarse el dolor, porque a lo mejor de personas desconocidas uno puede entender la traición o el fallo, pero de personas que se supone que son cercanas o tuvieran que ser cercanas, ¿no? La traición, el abandono, siempre resulta ser algo más doloroso. Y eso es algo que también Jesús asume durante la vida pública. Incluso hay como un aspecto que señala Ratzinger y que al menos a mí me parece muy importante de tener en cuenta, y es la soledad de la incomprensión, ¿no? Jesús tiene unos planes, pero incluso sus propios discípulos, sus más allegados compañeros, no le comprenden, no le entienden, ¿no? Murmuran, critican, no, no aceptan, ¿no? El camino que Jesús está abriendo y que además, ¿no? Está invitando a recorrer junto con él. La incomprensión, y esto también hay que pues, saberlo, la incomprensión en el caso del cristiano es algo normal. O sea, normal en el sentido de que forma parte incluso de la misión, ¿no? Hay personas que pueden tener una conversión y al interior mismo, por ejemplo, de su familia, van a experimentar mucha incomprensión, una especie como de aislamiento, ¿no? Total del contexto al cual pertenecen. Ha habido incluso casos de matrimonios donde quizá no eran precisamente creyentes y uno de ellos tuvo una conversión y no fue acompañado, al contrario, fue muy criticado, muy señalado, incluso en ámbitos donde se supone que uno tendría que ser comprendido, ¿no? En ámbitos incluso propiamente eclesiásticos. Pero esto también es una marca de Jesús, es decir, esto también forma parte de la experiencia de Cristo y por ende también forma parte de la experiencia del cristiano. Incluso aunque muchos discípulos definitivamente no entienden a Jesús, algunos otros que sí buscan entenderlo, digamos que son bien intencionados, pues de igual manera se manifiestan como personas débiles. Incluso vemos como hacia el final, por ejemplo, en el Huerto de los Olivos, pues estos tres, ¿no? Juan, Pedro y Santiago, que han sido llevados a una cercanía muy estrecha con Cristo, se duermen, tienen buena intención, pero pareciera que Jesús no encuentra un respaldo, que no encuentra un apoyo, por lo menos un apoyo firme en esta tierra. Y esto no es sencillo. O sea, esto al final también sigue siendo pues bastante complicado, ¿no? Algo que a veces tendremos que experimentar en nuestra propia vida cristiana. Esa especie de aislamiento, de incomprensión, una especie de soledad donde pareciera, ¿no?, que no encajamos en este mundo y que incluso
la gente que nos rodea no nos entiende, no nos comprende, que incluso estamos como alejados del acontecer mismo del día a día. Iliana, bienvenida. Y esto, bueno, hay que enfocarlo muy bien justo a la luz que nos transmite Cristo. Porque en el fondo mismo de Jesús algo ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que Jesús sigue sin ser comprendido. O sea, a pesar de los apóstoles, a pesar de los discípulos, a pesar de los cristianos, pareciera que Jesús sigue sin ser comprendido, salvo por unos pocos, los santos, las santas del Señor, que se han atrevido a comprenderlo y a compartir con Él, por una parte, el rechazo del mundo y por otra parte también la incomprensión de los allegados. Pensemos en San Pío de Pietrelcina, como incluso las autoridades eclesiásticas en turno no lo comprenden, y le van a imponer pues castigos, ¿no? Que serán muy dolorosos. Sus propios compañeros de, de vida religiosa tampoco parecen acompañarlo. Entonces también debemos contemplar que en la vida pública de Jesús, pues no todo se remite, ¿no?, a lo que podemos captar en un primer momento. Es decir, también debemos de captar con bastante nitidez el aislamiento de Jesús. Al final está solo. Lo vemos en la cruz. Al final está solo. Y no solo exteriormente, ¿no? Prácticamente todos los apóstoles, salvo Juan, se han quedado. También está solo interiormente. No le han comprendido. No le han acompañado. Es decir, parece que no han comulgado profundamente con él. Ni al Papa comprendemos, exacto, puras críticas horribles todos los días, pero esto ya nos da una buena señal. Es decir, si nosotros vemos que una persona es muy incomprendida, muy atacada, pues quizá está en el camino correcto. Es decir, quizás sí está siguiendo fielmente a Cristo. Y esto también tiene una razón, pues teológica, ¿no? Significa que la ausencia de los demás intensifica nuestra intimidad con el Padre, es decir, con Dios mismo. Al no tener a quién recurrir, no nos queda más remedio, humanamente hablando, que profundizar cada vez más en la intimidad con el Padre, en ese diálogo profundo donde quizá encontramos el respaldo que andamos buscando. O sea, también hay en ello una razón teológica, ¿no? De tal manera que si nosotros ciertamente nos vemos abandonados por el mundo, incluso incomprendidos por nuestros allegados, al mismo tiempo, sí nos vemos beneficiados con una presencia más intensa, más íntima, aunque igualmente secreta, del diálogo con el Padre. Y como nos dice Ratzinger, ese es justamente el fundamento central de lo que llamamos apostolado. O sea, el apostolado no solo consiste en las obras externas que podemos llegar a realizar, como a veces lo asumimos. No, el verdadero apostolado, ¿no?, proviene de esa comunión profunda, íntima con el Padre. Ahí está la raíz del apostolado. Por eso, si nosotros llegamos a experimentar como discípulos de Cristo incomprensión, soledad, no nos alarmemos. ¿Es doloroso? Sí. ¿Es incómodo? Sí. Pero entendamos hacia dónde nos dirige esta situación. No al reclamo, sino a la unión más profunda con Cristo. Rocío, claro, en la vida comunitaria también, por supuesto.
Y qué bueno que lo menciones. También se da esta incomprensión y el abandono por parte de los propios hermanos, aun cuando se trate, por ejemplo, de una orden religiosa. Por eso es que me parece nosotros deberíamos meditar quizá en estos próximos días algo muy puntual. ¿Comprendo a Jesús? O sea, ¿realmente le comprendo? ¿Realmente comulgo con Jesús o no? O bien, ¿en qué medida? Yo creo que Dios es, a final de cuentas, el gran incomprendido, ¿no? Hace una creación espiritual extraordinaria, angélica, y unos le traicionan. Hace una creación material visible extraordinaria, que pone al hombre adelante, y el hombre le traiciona. Nos da la redención y seguimos como sin entender cuál es su voluntad. Y ahí es donde entra la clave. O sea, ahí donde haya incomprensión, ahí donde haya abandono, ahí también está Cristo. Ahí también Cristo nos está llamando al acompañamiento. Pero es Cristo y eso no lo debemos perder de vista. Y estamos hablando, no se olvide, en el contexto ya de la vida pública. Al final está como concentración íntima de diálogo con el Padre, invita en todo caso a un intercambio de voluntades, ¿no? Un intercambio de voluntades entre Padre e Hijo. Y es este intercambio el que nosotros también estamos llamados a realizar. Liliana, es cierto, lo decía San Agustín, ¿no? Si lo comprendo, no es de Dios. Claro, intelectualmente, pero ¿qué tanto nosotros asumimos la experiencia cristiana desde el amor, o sea, desde la afectividad? Porque el amor no corresponde, por lo menos no necesariamente y no en todos los casos, con nuestro propio proceder habitual. Entonces, de ahí, de ese intercambio de voluntades entre padre e hijo, ¿no? Un surgir a partir del Padre es que brotará el resplandor que de ahí procede. De ahí emergerán, pues, los verdaderos hijos de Dios. No solo en términos nominales, en términos reales, en términos concretos, en términos vivenciales. Por eso nosotros la vez pasada hablamos de Nazaret y vimos cómo es el periodo más prolongado de la vida de Jesús en esta tierra. Porque nosotros estamos llamados a ser fieles en lo que se nos concede de manera inmediata. Por ejemplo, nuestra propia situación de vida, nuestra propia situación de salud, quizá a veces también nuestras precariedades económicas. Eso no significa quedarse ahí, significa que trato de centrarme en aquello que el Señor me ha colocado. Pero también no olvidemos que el paso siguiente a la vida pública pues nos va a exponer, ¿no?, a la incomprensión. También nos va a exponer a la traición. Nos va a exponer finalmente tanto a lo mejor como a lo peor. Pero eso es parte del recorrido. Esa sería, digamos, una señal muy clara de la filiación. Porque al final, ¿no?, comprender a Dios significa amar. Eso es comprender a Dios. Amar. Y además, amar como Él ama, no como yo dispongo, no como indican mis criterios. Amar como Dios ama. Amar con verdad, no con esos simulacros con los que a veces queremos sustituir realmente la exigencia del amor, con esos gestos adulterados, ¿no?, que terminan caricaturizando al amor. No así, amar, ¿no? Amar realmente desde dentro, desde donde está brotando
todo lo demás que se genera. Y ahí es quizá donde nosotros nos detenemos, porque me parece que si algo realmente nos da miedo, incluso pavor, es amar. Y esto por varias razones, ¿no? Entre ellas, creo que nos da pavor amar porque cuando uno verdaderamente ama, uno pierde el control. De hecho, estar dispuesto a amar es estar dispuesto a perder el control. En el amor uno no se impone, uno se ofrece. En el amor uno no ordena, uno sirve. Con todo, vuelvo a repetir, con todo lo que esto puede implicar. Por ejemplo, servicios. Imaginemos una persona que quiere amar, ¿no? A la gente que le rodea, uh-huh, que quiere amarla y servirla. Pues muchos lo pueden incluso utilizar como un medio para abusar de esa persona o tomarla por tonto, por ejemplo. Uh-huh. O para ridiculizarla, criticarla, señalarla, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estaría, digamos, como el punto fundamental. Creo que eso nos da miedo. Intuimos que amar en serio ya no es algo que esté en nuestro control, no es algo que yo puedo controlar, es algo que me rebasa, que me exige, que me invita no solo a vivir, sino a desvivirme por los demás. Y aquí podemos responder lo que pregunta Iliana. Bueno, ¿y cuándo eh, no nos amamos? Y cuando no nos amamos a nosotros mismos, algo está faltando. Es decir, está faltando esta fuente fundamental que nos debe alimentar en un primer momento. O sea, algo por ahí estaría ciertamente no faltando. Tendríamos que profundizar en la oración, tendríamos nuevamente que volver a establecer una comunión profunda con Cristo. Por ello, no podemos olvidar que cuando nosotros hacemos profesión de fe, también entendamos que estamos aceptando todo lo que esta profesión puede traer consigo. Rechazo, burla, señalamiento, persecución, ¿no? Pero de manera muy puntual, soledad. Es una soledad teológica. No es la soledad mundana, es una soledad teológica. Es una soledad donde uno, por una parte, puede experimentar el abandono de todos, pero al mismo tiempo, ¿no? Uno experimenta la presencia íntima, arraigada de Dios mismo. Entonces, lo que nosotros también queremos hacer es avanzar en esa dirección. O sea, queremos, ¿no? Esforzarnos en la medida de nuestras posibilidades en ir con Cristo, estar donde Él está, estar pues siempre con Él. Ya sabemos, ¿no? Y muchos lo han dicho, aunque no necesariamente sean creyentes, que en este mundo vivir es morir. Sabemos que toda persona que ha nacido en este mundo tendrá que morir, tarde o temprano, de un modo u otro, pero bueno, tendrá que morir. Y esa soledad es el desierto, sí, sí, Pati, pero en este sentido teológico. A veces puede sentir que no nos sintamos amados o queridos por los demás. A veces quizá puede darse el caso de que ni siquiera nos sabemos a nosotros mismos. Pero ahí es donde debemos pasar a este plano profundo que no conduce, por ejemplo, al desvarío o que no conduce a la desesperación, sino a un fortalecimiento más bien interior. Entonces, cuando nosotros decimos también que Jesús se hizo hombre, también, ¿no? Estamos afirmando que Jesús mismo fue a la muerte. Jesús también ha nacido para morir, pero con una gran diferencia. La muerte de Cristo es una muerte con total propósito.
Y para que uno tenga una muerte con propósito, tiene que estar primero dada una vida con total sentido. Ya sabemos cuál fue el sentido total de Jesús: cumplir la voluntad del Padre en este mundo. Lo habíamos visto en la primera ocasión, ¿no? Cuando dijimos se hizo hombre. Eso es tener una vida con sentido. Mi vida tiene sentido, realmente tiene sentido, en la medida en la que cumplimos la voluntad de Dios en este mundo. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Pues preguntándole directamente al Señor. Señor, ¿qué quieres en mi vida? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué se te ofrece? Y además, abriéndonos, ¿no?, a que Él se manifieste, incluso, ¿no?, estando dispuestos a escuchar su respuesta. A veces las respuestas no son precisamente verbales. No es que escuchemos esto y el otro, pero sí pueden ser muy puntuales. Por ejemplo, comenzando por dónde me encuentro. San Francisco de Sales, por ejemplo, hablaba en la introducción a la vida devota, hablaba de la distracción del corazón. ¿Qué es la distracción del corazón? De acuerdo con San Francisco de Sales. Decía, es cuando nosotros, por ejemplo, empezamos a divagar y a salirnos de donde hemos sido colocados. Ejemplo muy sencillo: una persona que, no sé, por ejemplo un sacerdote, y de repente empieza a pensar, híjole, y si no hubiera sido sacerdote y mejor hubiera tenido una familia, hubiera podido. Dice San Francisco de Sales, no, eso es distracción del corazón. O al revés, una persona casada que dijera, híjole, y si mejor me hubiera ido de religioso, o incluso si mejor me hubiera casado con esa otra persona con la que parecía tener más afinidad, o con la que me sentía más amado, o yo más enamorado, dice San Francisco de Sales, tampoco. Eso es distracción del corazón. Es decir, lo primero que debemos entender es que ahí donde nos encontramos, ahí es donde el Señor nos ha colocado en un primer momento, y de ahí tenemos que partir. Tratar de poner al descubierto cuál es el sentido, muchas veces escondido, que está dado en todo lo que hago, es decir, en todo lo que vivo. Y ya, como dice también el beato Domingo Barberi, si Dios quiere algo de mí, pues me lo va a hacer saber claramente. O sea, con Dios no hay duda, ¿no? Cuando Él se manifiesta, la cosa es muy, muy clara. Nos queda muy, muy claro. ¿Por qué? Porque es luz. No hay falsedad, no hay engaño. Dios no juega a los acertijos. Hay luz. No es de que, a ver, no entendiste, pues ni modo. No. El Señor es claro. Si el Señor quiere algo de mí, pues me lo va a hacer saber muy claramente. Y para poder recibir, ¿no?, lo que Él tenga que decirme, lo que Él tenga que indicarme, necesito estar en una comunicación permanente con Él, es decir, en una comunicación profunda. Y esto solamente se logra a través de la oración, ¿no?, a través de una oración constante, donde no solo yo hablo, sino que también le dejo hablar a Él, ¿no? Donde me vuelvo dócil a su voluntad, y donde Él puede ir también, pues, dirigiendo mi corazón. Sí, yo también eso espero. La verdad es que está lloviendo bastante fuerte y esperemos que no haya inundaciones. Ya las ha habido, ¿no? Aunque ya en principio se supone que no es un tiempo de lluvias, pero bueno, ahora ya no se sabe. Entonces, también nosotros estamos llamados a morir, pero al mismo tiempo estamos llamados a que nuestra vida sea una vida con propósito, que nuestra muerte tenga un sentido, que hayamos cumplido una meta, que cumplamos con nuestra vocación, que nosotros al final pues también no andemos como distraídos de un lado para otro sin encontrar esa orientación vital que tanto me está haciendo falta. Ahí tienen tormenta de arena. Fíjense, aquí es tormenta líquida, ¿no? Sí, hay muchos movimientos. ¿Dónde estás, Divina Cano? ¿Dónde está ahorita pasando la tormenta de arena? Ah, estás en el desierto. ¿En dónde? Bien, entonces,
Esto es como importante de entender porque ¿no? También nos indica ya que el recorrido que estamos llamados a realizar, ¿no? Es un recorrido de plenitud. En Mexicali. Okay. Sí, por aquí está lloviendo y aparte está lloviendo bastante. En Baja California. Muy bien, Divina, pues un saludo hasta allá. Entonces, se hizo hombre Jesús. Es hombre. Es un ser humano. Y así también permanece para siempre. O sea, su ser hombre, su humanidad misma, ha quedado inserta dentro del propio Dios. Porque en su ascensión, eso es lo que vieron. Jesús asciende también con esta humanidad que ha contraído de una vez y para siempre. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿y esto qué significa? O sea, ¿qué significa? Vamos, que subió también al cielo con esta humanidad adquirida. Pues que Jesús mismo nos ha colocado en Dios mismo. Porque no olviden, ¿no? Que la Trinidad está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es espíritu, pero Dios también se ha hecho hombre. Y al volver, como se menciona, por ejemplo, en los evangelios, al volver de nuevo a la derecha del Padre, eso significa que ha vuelto Jesús mismo a Dios. A nosotros nos ha insertado en Dios. Y esa es justamente nuestra esperanza, nuestra alegría cristiana. O sea, nuestra alegría cristiana consiste en la obra que ha realizado Jesucristo. De ahí brota nuestra más profunda alegría. De ahí es donde nosotros debemos recibir toda la luz que requerimos, toda la fortaleza que necesitamos, el consuelo que buscamos, etcétera. O sea, nuestra alegría es todo lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y sí, Liana, básicamente el servicio lo incluye todo, sí. Pero lo fundamental es que este servicio sea acorde con lo que Dios mismo quiere y espera de mí. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ¿no? Antes de Cristo, pues no teníamos un referente, ya con Cristo sí. Tenemos siempre motivos para alegrarnos. Pero vean cómo también aquí la exigencia de Jesús es muy puntual. No nos alegramos de lo propio. Me alegro literalmente de lo ajeno, es decir, de lo que otro ha hecho por mí. Y en la medida en la que yo me alegro de lo que otro ha hecho por mí, pues también en esa misma medida yo podré ir creciendo en la gratitud, que también es una forma de reconocer y no olvidar en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, que en último término, pues Dios nos ama. Y nos ama de tal modo que ese amor se hizo carne y carne sigue siendo. Eso no cambió. No es que Jesús dijera en su ascensión, bueno, pues gracias, me quito el traje de humanidad, ¿no? Que utilicé, ahí se los dejo, ya no lo requiero y me vuelvo en puro espíritu. Eso no pasó. Carne se hizo y carne sigue siendo. Entonces nos preguntamos también, bueno, ¿qué significa la ascensión de Cristo? O sea, la ascensión de Cristo significa que eso que llamamos humanidad, o sea, el ser entero del ser humano como humano, entró, ingresó de forma inaudita, increíble, inesperada en el interior de Dios mismo. Ahora el ser humano, cualquier carne humana, encuentra espacio en Dios para siempre. O sea que el cielo no es como un lugar situado por encima de las estrellas o más allá de nuestra visión astronómica. No, el cielo realmente significa haber sido incluido, incrustado en el ser mismo de Dios. Y esto también significa que por tanto Dios siempre está abierto para el ser humano, siempre está dispuesto a recibirlo, siempre está dispuesto a acogerlo. Él mismo
es precisamente lo que llamamos cielo. Ujú. Nos ama Mercedes, a pesar que humanamente suframos físicamente, ¿no? ¿Por qué cuesta comprender esto? Nos cuesta porque nosotros nos quedamos en una especie de sufrimiento mudo. Ujú. Nos cuesta porque a veces no queremos profundizar en la cuestión del amor. Y claro que cuesta, ¿no? Porque digamos que el sufrimiento se impone en lugar de buscar el consuelo del amor que ahí también está presente. Por eso les decía hace un momento, o sea, tampoco se trata simple y sencillamente de sufrir por sufrir. Eso no sirve. No es esta la cuestión. O sea, la cuestión es que yo pueda reconocer también ese amor en mis propias circunstancias. Eso es algo importante, que todos tarde o temprano también tendremos que llevar a cabo. Y con la ascensión de Cristo, lo que comprendemos es que Dios y ser humano ya son inseparablemente uno. Y además, inseparablemente uno para siempre. El dolorismo, Iliana, el dolorismo es buscar la manera de estarme haciendo daño, que pueden tener formas muy sutiles. Por ejemplo, no sé, tengo un problema y lo agrando. O resolví un problema y ya me estoy atormentando interiormente con otras cosas. O cuando busco, por ejemplo, que me maltraten, a lo mejor psicológicamente o emocionalmente, por un desorden que he adquirido en mi vida. Eso es el dolorismo, ¿no? O sea, es mirar, ¿no? Al crucificado como una tortura y no como un triunfo del amor. Eso es el dolorismo. Y puede ser bastante frecuente en nuestra propia experiencia creyente, pero no es propiamente cristiano. Eso no es ciertamente lo cristiano. O sea, lo cristiano no consiste en buscar el dolor. Lo cristiano consiste en alcanzar el amor incluso a pesar del dolor. Por decirlo brevemente, lo cristiano es que el sufrimiento, aún estando presente, no es lo primero. Lo primero, ciertamente, es el amor. Y esto lo vemos en la propia ascensión del Señor. Por ejemplo, lo que menciona Lucas al final de su evangelio. Es decir, que después de la ascensión, los discípulos volvieron a Jerusalén con gran alegría. ¿Por qué dice eso Lucas? ¿No? Es muy fría, iglesia. Sí, Maribel. Sí, sí puede ser, ¿eh? Sí, sí puede ser, claro. Sí tiene que ver también con el contexto, incluso con las condiciones geográficas que se experimentan, ¿no? Además, la medida en la que algunos países, pues no necesariamente han mantenido el fervor de la fe. Y Siliana también, ¿no? Que muchos católicos son deprimentes, claro. ¿Por qué? Porque no tienen como finalidad el amor, tienen como finalidad el dolor. Y entonces sí, seríamos pues, los más desdichados de todos, ¿no? Aquí sí. Pero recordemos lo que dice Lucas, por ejemplo, al final de su evangelio, una vez que se ha llevado a cabo la ascensión. Dice Lucas, y además lo dice abiertamente, los discípulos volvieron a Jerusalén con gran alegría. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si Jesús desapareció de su vista? ¿Por qué si a Jesús ya no lo ven, perdón? ¿Por qué regresaron con gran alegría? Bueno, porque entendieron lo que ha sucedido no como una despedida, porque si hubiese sido una simple despedida, pues al final hubiera quedado por lo menos nostalgia, una cierta melancolía, ¿no? De decir, bueno, ya se fue el Señor, ¿no? Claro, nos quedan los recuerdos, pero también hay una melancolía. No, no fue esto lo que ellos experimentaron, tampoco lo entendieron
de esa manera. No era una despedida, sino, como dice Ratzinger, difícilmente hubieran podido estar llenos de alegría, ¿no? Esa ascensión a los cielos no significó para ellos aquello que nosotros solemos entender. Por ejemplo, la temporal ausencia de Cristo del mundo. No. Es decir, la ascensión no es la ausencia de Cristo en el mundo. La ascensión del Señor significa la definitiva presencia de Él en Dios y con Él la humanidad misma. Esto es lo que llenó de alegría a los discípulos que lo vieron elevarse a los cielos. O sea, entendieron que no se trataba de una ausencia, sino de la presencia humana en Dios mismo de una vez y para siempre. Y por ello, precisamente, Rocío, debemos, ¿no?, ser testimonios con la perfecta alegría. Lo que dice también San Francisco, claro, y tiene razón. Y eso es a veces en lo que nosotros no nos concentramos o no quedamos. Y no, Diego, ya no hay lugar para el ojo por ojo, de ninguna manera. O sea, es tan fácil cuando dice el Señor, ¿no? Si alguien te golpea en la mejilla izquierda, preséntale también la derecha. Todo eso se ha quebrado. Al menos, ¿no?, en el Antiguo Testamento, decir por ojo era poner un límite. Y esto lo aprendí de los padres de la iglesia. Porque los padres de la iglesia decían que en el Antiguo Testamento también hay toda una pedagogía. Por ejemplo, decir ojo por ojo, aunque no era lo más idóneo, pues ponía un freno, por ejemplo, a la venganza, ¿no? Si a ti te mataron una vaca, pues una vaca matas tú. Y ya, no vas más allá. Era una especie de contención, era un principio para algo más grande que había de llegar. Y esto también nos permite reconocer, ¿no?, quiénes son realmente los testigos del Señor. Los testigos del Señor no son los que anuncian su ausencia, sino los que proclaman su presencia hasta los confines del mundo. Por eso dice Ratzinger, o sea, los verdaderos testigos del Señor no deberían quedarse como paralizados mirando al futuro. Tampoco deberían de estar ahí especulando una y otra vez la hora de su nueva venida. No, más bien deben saber que Él nunca cesa de estar presente de continuo. Es más, que ahora el afán de Jesús es que Él se haga todavía más presente a través precisamente de esos testigos, a través precisamente de los discípulos. Haga visible a través de sus discípulos, a través pues de sus servidores. Allí es donde se encuentra el anuncio, ¿no?, la misión, que es la manera en la cual Cristo también está presente ya ahora, incluso, ¿no?, eh, más allá de su propia forma sacramental, que sabemos que está presente el Señor y además está muy presente, pero también de esta manera testimonial, o sea, de esta manera muy puntual. Y con ello no debemos olvidar que, ¿no?, en Dios siempre, siempre, siempre hay espacio para nosotros. Fíjense, ¿no? Jesús asciende para que nosotros lo hagamos presente aquí en la tierra, para que realmente se haga creíble. Porque claro, era muy fácil decir, bueno, sí hizo su obra y se fue, pero ¿quién lo atestigua? ¿Quién da realmente testimonio de esa presencia? ¿Quién realmente se centra de lleno en que Jesús se manifieste en este mundo de una manera muy concreta? Pues quizá no todos estemos tan convencidos de llevar a cabo algo así. Quizá nos es más fácil o más sencillo atender a otras cosas y buscar consuelos más o menos fáciles. Por ejemplo, que si me porto bien o si trato de llevar una vida más o menos ordenada, pues con eso sería suficiente. Y quizá no estamos tan convencidos de tomarnos en serio este acto de presencia que tenemos que llevar a cabo en nuestra propia vida
del día a día, es decir, en nuestra propia vida ordinaria. Y esto tiene mucho que ver con el tipo de convivencia que tengamos con Jesús. Puede, sí, es testigo y todos tenemos que ser testigos, todos, todos. O sea, esta es como parte del carácter, ¿no? Paradójico del cristianismo. Dios asciende al cielo para ya insertar la humanidad en Dios mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, para que se pueda hacer presente y muy presente en esta tierra. De tal forma que nosotros también reconocemos, ¿no? En Jesús pues el camino y la orientación que debo seguir siempre y en todo momento. O sea, reconocer que Dios no es distancia infinita, ¿no? También cercanía infinita. Podemos confiarnos a Él, podemos hablarle a Él. Dios oye, Dios ve, Dios ama. Ujú. Y aunque no es tiempo, dice Ratzinger, tiene tiempo. Incluso también tiene tiempo para mí. ¿No? O sea, tiene tiempo para cada uno de nosotros. A Dios no le importunamos, a Dios no le exasperamos, no le aburrimos. Dios no es tiempo, pero tiene tiempo para mí. Siempre tiene tiempo para mí. Ahora, el ser humano es tal que no puede soportar al ser humano enteramente bueno, al realmente justo, al que realmente ama, al que no trata injustamente a nadie. En pocas palabras, el ser humano, dice Ratzinger, crucifica a ese ser humano, al que realmente es humano. Así es el ser humano, así soy yo también. Ese es un aterrador conocimiento que nos llega desde el Cristo crucificado. Es decir, como seres humanos sí somos capaces de lo peor. Por ejemplo, ¿por qué nos puede llegar a molestar que alguien sea muy buena persona? Porque nos puede llegar a irritar que alguien sea muy generosa o que alguien sea muy servicial o muy paciente. Porque nos puede exasperar que alguien ame, que alguien realmente ame. Claro, pueden darse estos casos, ¿no? Donde se pondría al descubierto en mayor o menor medida lo peor, pero también somos capaces, ¿no?, de lo mejor, de ser expresión de Dios mismo, porque nosotros estamos constituidos que sí podemos unirnos a Él y además unirnos plenamente. Al final, yo creo que el sentido de nuestra vida es muy claro. O somos presencia de Dios o somos ausencia de Dios. En este mundo, ¿no? Es decir, en este mundo eh, muy puntual. Lo creado, a final de cuentas, no podía llegar a una altura mayor, porque no es lo mismo estar en el paraíso, como Adán y Eva, que estar en Dios mismo. O sea, no es lo mismo estar en el paraíso que estar en el creador mismo de ese paraíso. Uh-huh. Y aquí es también lo que a nosotros nos guía, también lo que de cierta manera nos desafía a seguir adelante, ¿no? A ir mejorando, aunque sea gradualmente. Es más, nos dice Ratzinger, Dios también nos desafía, por ejemplo, y lo hace en muchos sentidos. Incluso podemos darnos cuenta que Jesucristo exige muchísimo más que lo que la propia iglesia se atreve a exigir. La iglesia exige, pero no tanto como Jesús mismo. Jesús sí se va por un radicalismo muy sincero, muy pleno. O sea, él exige ciertamente todo, ¿no? O sea, podemos decir que Jesús mismo lo exige absolutamente todo y a veces lo podemos entrever, ¿no?, en las palabras que ha pronunciado. ¿Por qué? Porque aquí es donde también nosotros a veces tendremos que asumir el radicalismo de las decisiones, el tomarse
el Evangelio en serio, en serio. O sea, podemos decir, ¿no? Ya para terminar el día de hoy, que con Cristo la cosa va en serio, muy en serio. Y esto es también lo que nosotros debemos retomar en estos tiempos. O sea, entender que el Evangelio no es un adorno, tampoco es una narración emotiva, también tiene un peso de seriedad, también tiene un peso de exigencia. Ujú. ¿Cómo sé que no lo estás imaginando por el deseo, la necesidad que tienes de una respuesta de él? Bueno, lo primero es ver qué es lo que se mueve en tu corazón. Por eso les decía, es como una cuestión íntima, ¿no, Maribel? O sea, algo que no es precisamente lo que yo planteo, porque entonces no es una respuesta, es algo que yo mismo estoy fabricando, ¿no? Sino atender al corazón y ver realmente lo que me mueve. Por lo regular, suele ser que las respuestas de Dios no son precisamente como yo esperaba, ¿no? Y esto ayuda bastante, o sea, me doy cuenta que su respuesta no es una invención mía. A veces tampoco puede ser que me agrade tanto. Ujú. Lo que sí es la paciencia y la confianza, ¿no? Pero también un buen criterio es que si eso me da alegría y no tengo duda, etcétera, viene de él. Si todavía digo, esto es mío, será mi imaginación, no, no es respuesta, porque les digo, el Señor es claro. A lo mejor puede ser también una divagación que yo traigo por ahí y que es mejor cortar, ¿no? Que sería mejor en todo caso no seguir. Bueno, con esto terminaríamos el día de hoy para que en la siguiente ocasión, la siguiente semana, si el Señor nos lo permite, sigamos avanzando con Joseph Ratzinger y sigamos pues también alimentando, ¿no? Claro, también se puede responder Isaías, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pues espero realmente que todo marche bien, que el buen Dios les proteja, les bendiga, les libre de todo mal. Sigamos adelante. Agradecemos mucho su compañía, ¿no? Gracias a ustedes por estar aquí. Que tengan un muy bonito fin de semana. Un gran abrazo. Que bueno, Rocío, que estuvo interesante y que lo podamos seguir nosotros meditando. Gracias, Tess, y a ti. Y saber que, bueno, tomarnos el Evangelio en serio y que lo más serio que podamos, ¿no? Con la misma radicalidad que de hecho merece. Vale, pues les mando un abrazo a todos, bien acá, no, buenas noches, que tengan muy bonito descanso y que Santa María, Madre de Dios, nos colme de bendiciones y nos libre de todo mal. Los esperamos la próxima semana, descansen por favor. Yolanda Pinedo, gracias a ti. Un gran abrazo, Amanda, gracias a ustedes y nos estamos viendo. Isaías, buenas noches. Sí, una tormenta que parece bajar un poco. Vale, Olivia, Yaneva, gracias. Un gran abrazo para ustedes.